Bienvenidos todos. Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga siempre. ¿Quién de ustedes me puede hablar un poquitico de lo que le quedó de la prédica de la semana pasada? Estamos hablando sobre el arrepentimiento. ¿Qué del mensaje que el Señor trajo por medio de este servidor les quedó a ustedes ahí en su corazón? A que esta palabra se nos quede verdaderamente en nuestro corazón y podamos hacerla y vivirla para la gloria y la honra del Señor Jesús. ¿Quién me puede ayudar? A ver. Pastor, pues a mí lo que me quedó es que tenemos que nacer de nuevo, volver a nacer, empezar de cero para poder darle la espalda al pecado y ser hombres nuevos en el Señor. Esa es mi conclusión al final de la prédica. O sea que debemos morir a ese nacimiento que tuvimos en la carne de nuestra madre, porque en ese nacimiento en la carne nacimos con pecado. O sea que tenemos que volver a nacer, no como Nicodemo, que le preguntaba al Señor Jesús: tengo que volver al vientre de mi madre, y el Señor Jesús le estaba hablando de una forma espiritual. Tenemos que morir a ese nacimiento de nuestra madre. De hecho, vamos a morir en la carne, todos vamos a morir, pero para poder vivir en una vida eterna tenemos que volver a nacer. Y ese nacimiento es en lo espiritual. Debemos, gracias doctor, exactamente es eso lo que la palabra nos quiere enseñar, que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que dejar todas las cosas que me impiden llegar a la presencia del Señor. Es exactamente eso lo que se trata del arrepentimiento. ¿Alguien más me puede aportar, me quiere colaborar? Debemos cambiar de mente, pastor. Cambiar de mente, dice mi esposa, debemos cambiar la mente. Exactamente, la palabra arrepentimiento en el original está en el griego con la palabra metanoeo, que significa cambiar mi pensamiento, cambiar de mente, devolverme al Señor. ¿Quién me puede ayudar? A ver, para ir resumiendo, porque ya llevamos varias prédicas sobre este tema y lo importante es saber si estamos entendiendo, si verdaderamente el mensaje me está llegando. Entonces estamos hablando del arrepentimiento, ¿cierto? Les dijimos que, para resumir, venimos resumiendo que el Señor me manda, me ordena que para que yo pueda entrar al reino de los cielos, yo tengo que tener un verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento es el único que me puede llevar a la salvación. Y ese arrepentimiento se trata de cambiar mi manera de ser. Mi mente tiene que cambiar. Mi forma de pensar. Me tengo que girar hacia el Señor. ¿De acuerdo? Les voy a recordar porque es muy importante. Les voy a recordar porque es demasiado importante las palabras que estamos utilizando para este arrepentimiento. Y el arrepentimiento, les decía a ustedes en todas las prédicas que han venido sobre esto, para que ustedes tengan bien claro eso, que viene de dos palabras claves: epistrefo, que es en el griego para la palabra arrepentimiento, y también aparece en el original la palabra metanoeo para arrepentimiento. Esas dos palabras en griego, el Señor me está diciendo que para que yo tenga un arrepentimiento genuino, con la palabra epistrefo en griego, significa que me tengo que dar la vuelta, me tengo que volver al principio, tengo que darle la espalda al pecado, tengo que darle la espalda a ese nacimiento que yo tuve con mi madre, ese nacimiento en la carne, que ese nacimiento en la carne viene totalmente contaminado, vengo con pecado. Entonces, para yo poderme arrepentir, tengo que girarme, volver al origen, nacer de nuevo, decía mi hermano, el doctor Giovanni, nacer de nuevo, cambiar de mente, decía mi esposa, porque así está escrito, metanoeo, cambiar, revertir. De lo contrario, yo no voy a poder entrar a la salvación. Vuelvo y repito, solo un verdadero arrepentimiento me dirige hacia la salvación. Esa salvación tiene que ver con el nacer de nuevo, con el bautismo, y esa palabra
se encuentra en el griego nacer. Nacer, la palabra escrita es Génesis, que significa natividad, nacimiento natural, nacer de arriba, nacer de lo alto, nacer de nuevo, desde el origen, desde el principio, volver a. Quiero que les quede bien claro esto sobre el arrepentimiento. Cuando la palabra habla de agua para lavar, hablar de la palabra de Dios. Lo que a mí me lava, lo que me limpia es la palabra de Dios. Y ese lavamiento se da cumplimiento en la sangre de Cristo, porque la sangre que el Señor Jesucristo derramó en ese madero es la que me limpia de pecados si yo tengo fe en él. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar a partir de entender que es un verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Vuelvo y le repito, un verdadero arrepentimiento es el que me va a llevar a la salvación. Si yo no me arrepiento, no voy a ser salvo. Les decía también que muchas personas piensan que porque antes eran muy alcohólicos, ya no beben, dicen, ya me arrepentí, y pensamos que nosotros tenemos un arrepentimiento genuino. Pero mentiras, ya no bebo, o ya no adultero, o ya no robo. ¿Y qué hay de toda esa contaminación que todavía tiene en el corazón? ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso? Eso significa que todavía no nos hemos arrepentido del todo. Mire que los fariseos pensaban que ellos siempre han pensado que lavándose con agua se purifica su alma o se purifica por dentro, espiritualmente. Y ese ha sido el grande error que se ha pasado de tradición a tradición por tradiciones. Por eso pensamos que ir a un bautizo, ir al agua, yo ya estoy limpio. Porque creemos que por medio de ese bautizo yo ya me arrepentí y yo ya estoy listo para la salvación, y estamos cayendo en un grave error, porque la Escritura nos ha enseñado que quien limpia mi pecado es la palabra del Señor. Que yo lavo mi pecado es por medio de la palabra del Señor, y es ahí donde viene el verdadero bautizo en el Espíritu Santo. Cuando el mismo Señor Jesucristo mora en mí y me redarguye de pecado. Es ahí donde yo tengo que empezar a entender si verdaderamente el Señor Jesucristo mora en mí. Cuando yo peco y eso me redarguye y yo siento vergüenza con el Señor, me da pena con mi esposa o me da pena con mi amigo, con la congregación, con los que haya pecado, pero en últimas, con el que yo tengo que arrepentirme originalmente es con el Creador. Porque una vez que yo me arrepienta frente a mi Creador, es más fácil pedir perdón y arrepentirme frente a las personas que me rodean. Por eso la Escritura me va a arrojar hoy, y me ha arrojado, ya estamos hablando de un arrepentimiento genuino que tuvo el rey David, y un arrepentimiento o remordimiento que tuvo el rey Saúl. Él no se arrepintió genuinamente, por eso no fue perdonado. Vamos a ver otro caso donde hay un bautizo en agua y la Escritura nos muestra que no hubo ningún arrepentimiento, porque ese no es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cierto? ¿Cómo se logra? Naciendo de nuevo, devolviéndome hacia el Señor, dándole la cara al Señor, hacia el origen, hacia el Génesis, hacia nacer de nuevo, dándole la espalda al pecado. Esa es el verdadero nacimiento, el verdadero arrepentimiento, y es cuando el Espíritu Santo viene a morar en mí. Porque le estoy dando la espalda, estoy haciendo un giro de 180 grados a mi vida pecaminosa. ¿Sí estamos? Entonces, mire, les decía que los fariseos tienen la tendencia, y por llevar tradiciones de hombres, pensaban que lavando las cosas se purificaban. Pues a ver si vamos,
Cuando uno está almorzando y empuerca la loza, ¿qué hace uno? La lava y queda limpia, ¿cierto? Para volverla a usar. Eso son cosas materiales físicas, pero estamos hablando en lo espiritual, porque en lo espiritual es para siempre. Nuestro Señor Jesucristo es espíritu, la palabra de Dios dice, Dios es espíritu. Y las cosas espirituales son las que van a trascender para siempre, para vida eterna. Las cosas materiales, no, la carne no va a trascender, ¿cierto? Las cosas que se ven son las que van a quedar aquí, pero las que no se ven son las que van a ser eternas. Y ese es el caminar suyo y mío en el Señor. Él nos quiere llevar a esa vida eterna en lo espiritual, como vivíamos al comienzo, antes del pecado original. Entonces, resulta que los judíos, los fariseos, pensaban que es en el agua, con el bautizo, hundiéndolo en el agua, y no. La misma escritura nos enseña que es por medio de su palabra. Por esa razón, quiero que vayamos a Mateo 15. Mateo 15, 1 dice lo siguiente, mis amados hermanos. Mateo 15, 1 dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Sí oye? No se lavan las manos. Y respondiendo, el Señor Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien habla mal de su padre o de su madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así invalidáis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. ¿Qué está diciendo el Señor acá? Resulta que ellos colocaban sus propias leyes, sus propias normas que el Señor nunca puso, tradiciones de hombres. La gente sigue repitiendo lo que los hombres hacen por tradición, enseñan por tradición. Celebran una tal Navidad por tradición y eso no es bíblico, eso no está en las escrituras. Celebran una tal Semana Santa que no es bíblico. Siguen una tradición que se llama la Trinidad, la tal Santísima Trinidad, y eso es una tradición de hombres. Eso no lo mandó el Señor. Entonces, resulta que dentro de sus tradiciones cogían el dinero o las cosas que tenían para ofrendar a Dios, y así su papá y su mamá estuvieran necesitando o tuvieran hambre o estuvieran enfermos, ellos decían, no, esto es ofrenda a Dios, lo mío con que pudiera ayudarte. O sea, esto es de Dios, no puedo hacer nada con usted, papá y mamá, porque esto es de Dios. Y el Señor dijo que eso es pecado, porque Él mandó que tiene que honrar al padre y a la madre. Entonces, dice en el 15:7, hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. ¿Sí? El Señor está en contra de eso. Están enseñando doctrinas, enseñanzas de hombres, enseñanzas de hombres. Cuando Dios les dijo que tenía que, no, que es pecado, si usted no le lava las manos y come el pan, es pecado. Y ellos estaban atacando al Señor Jesús porque sus discípulos no se lavaron las manos. Ciertamente, si tú tienes las manos sucias, estás cogiendo un animal sucio, estás sanando una herida,
Tienes las manos sucias y comes, te vas a contaminar en la carne, pero es que el Señor está hablando es a nivel espiritual. El Señor está hablando de una manera espiritual. ¿Cierto? Mire lo que nos dice acá. Y llamando junto a sí a la multitud les dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó y dijo, toda planta que yo, Padre, no haya plantado será desarraigada. Dejadlos, son ciegos de guías, ¿sí? Son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Y él le dijo, también vosotros estáis aún faltos de entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina, va a la letrina, dice, a la taza del baño? El Señor me está explicando con plastilina que tú todo lo que comes va a tener un proceso en tu estómago y va a ir al baño. Eso está diciendo el Señor Jesús, que todo lo que tú comes va a la letrina. Y dice 15:19, pero lo que sale de la boca proviene del corazón. Ojo, lo que sale de la boca proviene del corazón. Y eso es lo que contamina al hombre. Dios me está hablando de una manera espiritual. Porque el corazón, ojo, provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, o sea, chismes, calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. El Señor le que estaba diciendo, ¿usted qué saca con lavarse las manos si usted tiene un corazón podrido? ¿Cómo va a hacer para lavarse el corazón? ¿Con agua? ¿Metiéndose a la piscina, al mar, a un río? ¿Y repetir una oración como un loro? El Señor Jesucristo dijo que no. Esa no es la verdadera limpieza de una persona. Es desde adentro. Entonces, ¿qué saco yo con lavarme las manos? Los otros atacando al Señor Jesús, que porque sus discípulos están pecando por no lavarse las manos con comer el pan. Y ahí está mostrando que la religiosidad, las tradiciones enseñan cosas que no manda el Señor. El Señor me está enseñando que la limpieza interna es por medio de Él, por medio de su palabra, de cumplir su palabra, de hacerla, cumplir los mandamientos del Señor. Ese es el verdadero lavamiento para mi vida interna, para mi corazón. Porque yo me puedo bañar, limpiarme todo el mugre y creer que ya estoy arrepentido, estoy limpio, pero en mi corazón salen malas palabras, salen gritos, sale ira contra mi esposa, contra mis hijos, contra el que se me atravesó en el semáforo y me quitó la vía. Entonces saco y me bajo y cojo la cruceta y le enciendo el vidrio a golpes y saco al otro y lo enciendo a madrazos y a malas palabras. Pero no, yo me bauticé, yo ya me bañé por fuera. Si se dan cuenta, mis hermanos, que no nos hemos arrepentido. Una persona arrepentida se le atraviesa el del carro, respira, invoca el nombre del Señor Jesús y dice, Señor Jesús, perdona. Esa es una persona que verdaderamente está el Espíritu del Señor morando en él. Porque vuelvo y le digo, es muy probable que su pecado haya sido que eras alcohólico, ya no tomas, lleva 5 años no tomando,
y tú te fuiste al agua y te bautizaste y pensaste que ya te salvaste y que estás arrepentido, pero ya te revisaste que el Señor está diciendo que lo que contamina tu cuerpo, lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón. ¿Qué es lo que todavía te está saliendo del corazón? Que no te has arrepentido. ¿Todavía te domina la ira? ¿Todavía te domina el chisme? La palabra del Señor dice que del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las mentiras, los falsos testimonios, las calumnias, el chisme, la envidia. Todo eso sale de adentro. Y eso no se va a quitar echándose agüita por encima, mi hermana y mi hermano. Si estamos claros que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, entonces eso es lo que nosotros tenemos que limpiar. Tenemos que empezar a limpiar. Y eso no se limpia con agua. Se limpia por medio de la palabra que es el agua viva, que me limpia. Por eso el Señor le decía a la samaritana, si usted bebiera del agua que yo le doy, jamás tendría sed. Porque si usted toma del agua que saca del pozo, siempre le va a dar sed. Pero si usted bebe de esta agua, jamás tendrá sed. Es espiritual. Entonces vámonos al libro de los Hechos, en el capítulo 8, donde el Señor me va a mostrar allí un ejemplo clarito de una persona que fue al bautizo en agua, pero nunca se arrepintió. Y el Señor me lo deja consignado para que aprendamos en el libro de los Hechos. ¿Sí? Ustedes lo van siguiendo ahí, por favor. Y yo voy leyendo acá muy despacio. Antes de que vayan a Hechos, yo quiero leerles Lucas 13:3. Jesús dijo, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si dice el Señor, si no nos arrepentimos, todos vamos a morir. Y Él no está hablando de esta muerte física porque todos vamos a morir. Él está hablando de la segunda muerte, que es la muerte espiritual. Esa muerte que va para el lago de fuego, una eternidad ardiendo sin el Señor Jesús, con dolor constante todos los días, ardiendo en fuego, con Satanás y todos sus ángeles de pecado. Esa es la segunda muerte. Por eso el Señor dijo en Lucas 13:3, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces dice la Escritura, acá nos habla de un tipo que se llama Simón, era un mago. Simón el mago, este tipo en primer lugar estaba ejerciendo la magia, que es una abominación para el Señor. Es una abominación para el Señor la magia, la brujería, el horóscopo, todas esas cosas para el Señor es abominación. El Señor aborrece a esas personas, los que consultan los muertos. Pongan el dedito ahí, un papelito en Hechos, porque quiero que ustedes lean y corroboren personalmente en Deuteronomio 18:10. Dice la Escritura aquí, ojo, no sea hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ojo, le explico ahí. Muchos años antes de que el Señor Jesucristo viniera en carne, el Dios Todopoderoso se hiciese carne, siempre han adorado uno de los pecados más grandes de la humanidad, ha sido la idolatría. Amaban y adoraban a un Dios llamado Moloch, Dios del fuego, ¿cierto? Porque han amado al Dios Sol, al Dios Luna, toda la gente ha amado muchos dioses y eso al Señor le molesta. Y este Dios llegaban y le ofrecían a su hija o su primogénito, si era un niño, se lo entregaban y lo lanzaban vivo al niño al fuego para ofrecérselo a ese Dios. O a la niña que nacía como primera hija o primer hijo,
lo mandaban al fuego. Por eso la escritura dice aquí, no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ojo, ojo, eso está diciendo que estaba adorando a otros dioses. Y aquí también dice, ni quien practique adivinación. Por favor, si usted todavía está yendo allá de la vecina bruja que lee las cartas, que lee el naipe, que lee el tabaco, el chocolate, todas esas cosas, brujerías, si usted está yendo por allá para ver si su marido le es fiel, o si su esposa le es fiel, o su novio, etcétera, usted no se ha arrepentido, usted sigue pecando, y si siguen esos pecados de adivinación, el Señor la va a dejar por fuera, o lo va a dejar por fuera. Dice, ni hechicería, agorero o hechicero, encantador, medium, espiritista, ni quien consulte a los muertos. Esas personas que todavía están yendo al cementerio a llevarle flores a la abuelita que murió 200 años atrás y sigue llevándole flores al esposo o a la hija o a la esposa o al hermano o al papá que se le murió y golpeándole ahí en la tumba. Eso es abominación para el Señor Jesucristo. Se murió, ya no hay nada que hacer. Hay gente que todavía está yendo a las tumbas llevando alcohol, aguardiente. Compadre, vengo a visitarlo. Este es para las ánimas y este es para usted y este es para mí. No se han arrepentido. Es gente que sigue en el pecado. Todo eso es pecado. Dice la escritura, ustedes leyeron ahí, ni que hagan magia, ¿sí o no? Dice magia. Ahí ustedes pueden estar leyendo magia, porque la magia es brujería. Así usted diga, no, es que contraté un payasito que hace magia para el cumpleaños del niño. Que es que eso es magia blanca, saca un conejito, eso es engaño. Todo lo que sea de engañar a la gente y hacerle creer cosas que no son, es engaño, es brujería, es magia. Al Señor no le agrada, vea, ahí lo dice. 12, capítulo 18, versículo 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor Jesucristo, tu Dios, te expulsará estas naciones delante de ti. Los va a expulsar, los va a sacar. No van a entrar al reino de los cielos porque no se han arrepentido, no han salido. Todavía siguen consultando el horóscopo a ver si se ganan la lotería. Todavía siguen mirando en el horóscopo a ver cuál es el número de la suerte. Por favor, si usted se encuentra en eso, eso no existe. Todo eso es engaño. ¿Por qué los llevé allá a esta cita? Porque ese personaje que estamos leyendo, Simón el Mago, ya cuando se dice Simón el Mago, es una persona que está en contra del Señor porque está haciendo todas estas cosas que dicen aquí. El Señor dice que él abomina la magia. Entonces, este mago sabía, por la predicación de los discípulos de Jesús, que la magia no es agradable al Señor, ni los adivinos, ni el horóscopo, nada de esas cosas, ni consultar muertos. No hay nada que ir al cementerio, nada que hacer al cementerio, nada. Usted puede abrir el hueco de su tía, de su papito, de su primo, de su novia, de su novio, ábralo. Después de 5, 6, 7 años se encuentra solo huesos, y si lo abren más va a encontrar solo ceniza, porque la palabra del Señor se cumple, porque Él nos tomó de la tierra, hizo el barro, nos formó y nos dijo, polvo eres y en polvo te vas a convertir. Y así lo dijo el Señor, eso nos vamos a convertir. Tan así que ahorita hay gente que cuando muere los creman, y cuando le entregan un cuerpo a la persona, y cuando salen del horno le entregan una cantidad de ceniza, se vuelve polvo, porque nuestro cuerpo se vuelve polvo. Ese polvo no lo va a oír a usted ni le va a ayudar. Personas que todavía a estas alturas de la vida se les murió un ser querido, es que desde allá me estás cuidando.
es que no te preocupes, que mañana va a morir y vamos a encontrarnos contigo. Nadie sabe eso. Dejémonos de tantos engaños de doctrinas de hombres. Acabamos de leer en las Escrituras. Son doctrinas de hombres. Doctrinas de hombres. Así que usted ya sabe que el Señor abomina a los que consultan los muertos. Así que, ¿por qué lo llevé a? Porque vamos a seguir trabajando aquí en Hechos de los Apóstoles. Vámonos al libro de los Hechos, capítulo 8, donde el Señor muestra que había un señor que practicaba esas cosas que vimos en Deuteronomio 18:10. Vamos a leerlo. Hechos 8. Que había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. ¿Cierto? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe el apóstol, y viendo las señales grandes y milagros que hacían, estaba atónito. El hombre llegó y dijo, wow, porque él con sus engaños, que eran, sí, engaños, lo que él hacía, engañaba a la gente. En cambio, lo que los discípulos de Jesús eran verdaderos, porque era un don de Dios que provenía de lo alto. El Señor, cuando resucita a sus discípulos, los embistió de poder. Muchos de los discípulos podían sanar con solo tocar la gente. Con su sombra pasaban y su sombra sanaba, levantaban paralíticos, sanaban leprosos. Había sanidad cuando los discípulos de Jesús tocaban a alguien, levantaban muertos, no para vida eterna, sino para sanidad. Entonces, claro, Felipe vio todas estas cosas. Ese mago que estaba antes engañando a la gente con brujería y con magia y haciéndole creer que él era Dios y que él era muy grande y que él era poderoso, entre comillas, se arrepintió de eso y reconoció que el poderoso era el Señor Jesús y se bautizó, como muchos de nosotros que nos hemos metido al agua y todavía no estamos arrepentidos. Y uno dirá, wow, qué cambio tan maravilloso de este Simón, ¿cierto? Un mago famosísimo se convirtió al Señor, se bautizó. ¿Sí? Ese mago que antes hacía magia y renuncia a esa abominación porque es una abominación, leímos que es una abominación para el Señor Jesús, y se convierte un seguidor del Señor Jesucristo. Aleluya, bravo, ¿cierto? Podemos ver eso ahí en las Escrituras. Unos días después que él siguió caminando con los discípulos de Jesús, llegaron algunos de los apóstoles desde Jerusalén y oraron por los recién convertidos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque muchos se habían bautizado en agua, pero el Espíritu Santo no había sido bautizado por ellos por el Espíritu Santo. O sea, habían hecho una práctica como una especie de simbología, como creían los fariseos que lavándose podían limpiarse del pecado, que lo acabamos de ver ahorita con esos ejemplos de lavarse en las manos. Y el Señor ya nos mostró que es limpiarnos por dentro. Entonces, ahí en Hechos 8:18, miremos en el 18:19, dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Si se da cuenta lo que estaba haciendo este señor, ofreció dinero, hizo sobornar a los discípulos de Jesús, como que dijo, venga hermano, véndame eso, yo quiero de eso. Las cosas del Señor no son así, las cosas del Señor no son con dinero, las cosas del Señor no se pagan con dinero, no son negociables. Si fuese así, entonces todos los ricos serían los únicos que se salvarían, porque tienen plata. Las cosas del Señor no se trata por estratos. Hay gente que siendo muy rica
va al cielo. Hay gente que siendo muy rica se va para el infierno. Hay gente que es pobre y además de pobre se van para el infierno. Hay gente que es pobre, pero va al cielo. No es por estratos, no es por dinero, es por la obediencia a la palabra del Señor, es por bautizarse con su palabra, es por hacer su palabra, es por caminar como el Señor Jesucristo caminó en carne. El Dios Todopoderoso vino y caminó como usted y como yo en esta carne y fue tentado en todo y nunca pecó. Si Él lo logró siendo hombre en carne, nosotros también debemos hacerlo. Eso fue la enseñanza que Él hizo. Por eso Él se hizo hijo, para mostrarle a usted que usted es hijo de Él mismo, del Padre, cómo llegar al Padre. Y la mejor manera es Él haciéndose hijo. Por eso el título del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, porque Él se hizo hijo para enseñarle a usted y a mí, que somos hijos del Padre, cómo llegar a Él. Entonces, me imagino que Simón el mago habrá dicho, tratando como de engañar a los discípulos, como que no sería maravilloso, sería una muy buena idea tener otro ministro más para que les pueda ayudar en la obra. Sí, véndanme ese, tengan, yo doy dinero y denme de ese poder a mí. Y mire la respuesta en las escrituras, ya vio negocios, no había arrepentimiento. Porque el engaño de la magia es negocio, engañar a la gente para yo ser rico. Entonces ya empieza a mostrar que ese bautizo no es el verdadero. El meterse en el agua no es el verdadero bautizo. No me hace arrepentir. Pero usted sabe que ¿de quién se burla? ¿Quién se puede burlar del Señor Jesucristo? Cuando el Señor le dio esos dones a los discípulos de Jesús, es una manera de que no pueden burlarse del Señor Jesús. ¿Quién se va a burlar fácilmente de Pedro, un hombre que está investido del poder de Dios? Hechos 8:20. Imagínense que el tipo les ofreció dinero. Hechos 8:20-22. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Si ve que el Señor está mostrando en la escritura que es el corazón, que es el que no está recto, no es por no lavarse las manos, no es porque ese se bañó todo, los pies, las manos, la cabeza y todo fue a la piscina, pero su corazón no estaba recto delante del Señor. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ojo, mire lo que dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Por eso hay gente, millones de personas que viven engañadas, multitudes en iglesias, miles de iglesias, miles de personas, millones de personas están engañadas porque todas creen que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Por qué les digo esto? Porque son esas iglesias que les piden diezmos y la gente cree que al dar diezmo, porque el pastor ladrón mentiroso se para y le dice que si usted ofrenda o da poco, así mismo va a ser bendecido. Poquito lo va a bendecir el Señor. Pero si usted ofrenda mucho, da mucho diezmo, cumple con su diezmo, así aguante hambre su familia, usted va a ser bendecido. De acuerdo a lo que tú siembres, eso vas a recoger. Eso dicen estos ladrones. El Señor tenga misericordia de ellos y el Señor los reprenda, el Señor Jesucristo los reprenda. Porque toda esa gente no le están enseñando a arrepentirse. Están aplicando lo mismo que este ladrón Simón el mago, que piensa que con el dinero se puede pagar el don de Dios. Y mucha gente piensa que dando diezmos le va bien en la vida. Mentira. Si usted está escuchando
o ve una congregación cerca de usted, o sus familiares están yendo a una iglesia donde les estén exigiendo que tiene que dar 10% de lo que se gana, salga corriendo de ahí, que los están robando, porque esa gente le está enseñando que el don de Dios se compra con dinero. Y no es así. Entiéndalo hoy, mi hermano. Tiene que ver con arrepentimiento. El don de Dios no se compra con dinero. El don de Dios se logra con arrepentimiento. El diezmo nunca fue dinero. Eso es otra prédica que les voy a hacer muy pronto, para que bíblicamente ustedes tengan sustento, palabra del Señor, base sólida, para que no se deje robar de ningún pastor. Hay dos clases de pastores que roban. Un pastor que desconoce la escritura y por tradición repite lo de otro y pide diezmo. Ignora, pero igual está robándole a la gente. Y el que conoce la escritura y le pide plata a la gente, a conciencia de que el diezmo no es dinero. Esas personas están robando. El uno por ignorancia y el otro porque las sabe todas. La palabra de Dios dice claro que el don de Dios no se compra con dinero. Una vez hice una prédica y mucha gente de la congregación se fue porque les enseñaron toda la vida por tradición de hombres que a ellos les va muy bien, que de que diezman siempre les va muy bien, que ellos dejan de diezmar y les va mal. ¿Cómo les han lavado el cerebro? El Señor les pone ese engaño para que sigan pecando y se pierdan, porque ya les están hablando de las escrituras y si no quieren entender, es problema de cada uno. Pero la palabra es bien clara. El don de Dios no se compra con dinero. Y este mago pretendió comprar el don de Dios con dinero. Y entonces el discípulo le dijo que le ruegue a Dios. ¿Sí? Arrepiéntete. Primero, ruega, arrepiéntete. Le está diciendo, hermano, está haciendo mal. Tiene que arrepentirse, darse la vuelta de eso que acaba de decir, dele la espalda a ese pecado. Dígale, Señor Jesucristo, perdóneme, yo soy muy tonto, soy muy bruto, discúlpame, Señor, porque pensé, cosa tan horrible, pensar que yo puedo sobornarte, que yo puedo conseguir cosas con dinero para yo tener poder y mostrarme más poderoso que los demás. Si al contrario, tú me mandas que yo me tengo que humillar, porque el que se humilla tú lo levantas, pero el que se levanta contra otro tú lo humillas. Y cosa dura es que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, te humille. Es preferible que estés en el piso, a sus pies, para que Él te levante. Aquí Simón queda al descubierto. Se mostró por lo que su arrepentimiento no fue verdadero. Fue al agua, se bautizó, pero no, su corazón no estaba recto delante del Señor. ¿Cierto? Por fuera había renunciado a la magia. Y eso, hubo un momento, en las escrituras enseñan, eso quemaron montones de libros de brujería, eso lo quemaron mucha gente. Y me imagino este Simón también renunciando a todo eso, pero en su interior solo pensaba en sustituirlo por algo mejor, por el poder del Espíritu Santo, el cual había comprobado que era mucho más superior. No anhelaba ser lleno del Espíritu. Este mago no anhelaba, este Simón no anhelaba ser lleno del Espíritu Santo para agradar a Dios, viviendo en santidad, sino para tener más poder sobre los demás, que lo aplaudan, que lo hagan sentir el más de todos. Los motivos del corazón de este mago no habían cambiado, aunque había bajado a las aguas del bautizo, confesando que Jesucristo era su Señor, no había cambiado. El Señor Jesucristo es bueno y le concede por medio del ministerio de su iglesia una segunda oportunidad, ¿cierto? Una segunda oportunidad
para que proceda el verdadero arrepentimiento, y lo vemos en Hechos 8:24. El Señor siempre va a buscar que nosotros procedamos al arrepentimiento. Por eso les leí a ustedes en un comienzo en Lucas 13:3. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis juntamente. Hechos 8:24. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí, rogad vosotros, o sea, rueguen ustedes por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué hizo el rey David cuando fue descubierto en pecado? En Salmo 51:1, yo se los leo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente, y tu espíritu noble me sustente. Mire la oración que hizo el rey David cuando fue descubierto que él adulteró con la mujer de uno de sus soldados, que mandó matar a su soldado para acostarse con su mujer, la embarazó. Y el Señor, después de ese pecado, nace un hijo, y el Señor le quita la vida a ese hijo. El rey David se dio cuenta que había pecado contra el Señor. Contra el Señor. ¿Sí? El arrepentimiento genuino que acabamos de leer en ese Salmo 51:1, 51:4, 6, 10 y 12. Todo eso está lo que le acabo de leer en ese Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Este señor acá dijo este señor Simón: rueguen ustedes por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. O sea que el Señor lo va a castigar por eso. No se arrepintió. Le dejó la tarea a otros. Vayan ustedes. Verdadero arrepentimiento sabe que eso es personal, que es entre el Señor y yo. Porque yo pequé fue contra Él, no contra los discípulos de Jesús, no contra la multitud que Él pretendía engañar. Pecó contra el mismísimo Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos entender cada vez que pecamos. Pecamos es contra el Señor. Porque así mismo el Señor Jesucristo dice que cuando yo le doy de beber a alguien, le estoy dando de beber a Él. Cuando le estoy dando de comer algo, le estoy dando de comer a Él. Cuando yo voy a la cárcel y visito a un preso, estoy visitando a Jesús. Cuando voy al hospital y visito a un enfermo, estoy visitando a Jesús. Entonces, cuando yo peco contra mi hermana, estoy pecando contra el Señor. ¿Es así? Entonces, no hubo un arrepentimiento allí. No hubo un arrepentimiento allí. Arrepiéntete, pues, ¿cierto? Dice aquí: rueguen ustedes por mí. Muchas congregaciones de hoy en día pensarán que Simón ahora sí se había arrepentido cuando dijo eso. Cuando dijo: rueguen por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Muchas congregaciones piensan que Simón se arrepintió ahí, verdaderamente, y no. Tenemos que analizar muy bien el contexto, el texto que estamos leyendo. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pregunta: ¿ustedes se dan cuenta ahí en la lectura si Simón el mago hizo lo que le pidió el apóstol Pedro? ¿Sí? No,
como es habitual en una persona que no se ha arrepentido, ¿sí? Los que no tienen limpio el corazón, sino que están en miel de amargura. ¿Qué hizo? Confesó su pecado y manifestó su sincero arrepentimiento. ¿Lo hizo? No. No, no fue eso lo que dijo. Dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Simón no estaba dispuesto a humillarse, reconocer y confesar el pecado, sino que como buscar una manera que el castigo no le fuera a caer, como si el castigo no fuera a venir. Mire, mi hermana y mi hermano, la escritura dice que el rey David tenía el corazón conforme al del Señor Jesús. Tenía un corazón conforme al de Dios y el Señor no le dejó pasar ese pecado. Como por qué se lo va a dejar pasar a un mago brujo, como por qué se lo va a dejar pasar a usted y a mí. El Señor no te lo deja pasar. Entonces, lo que hacía Simón no estaba dispuesto a humillarse, no. Él no estaba dispuesto a confesar su pecado, sí, ni siquiera era como evadir que el Señor lo fuera a castigar. Si estamos en línea ahí, Simón no estaba interesado en el perdón del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que Pedro le ofreció? Sino en que ningún mal le sobreviniera a él. Era eso. Yo lo único que es que no me llegue ningún mal a mí. Pero se arrepintió. O sea, en otras palabras, Simón solo estaba interesado en escapar del castigo de Dios, pero sin cambiar su corazón. No quería el perdón y el agrado de Dios, sino solo salir de una situación incómoda, probablemente pensando en su público. Se desvió de tal manera, ¿cierto?, que parecía que había sido un hombre arrepentido cuando fue al agua y convertido, como que hubiese dado la vuelta, pero nunca dio la vuelta. Él siguió caminando en el camino del pecado hacia el abismo. No hizo metanoeo, o sea, no cambió su mente, no hizo epistrefo, no se dio la vuelta hacia el Señor, no hizo génesis, no nació de nuevo de lo alto, no lo hizo. La escritura me enseñó que ese bautizo en agua no le cambió el corazón. Que cambia el corazón es el Señor Jesucristo. Quien cambia verdaderamente es la palabra del Señor. Quien me lava, quien me limpia, es la palabra del Señor Jesucristo. Y que ese sacrificio que hizo el Señor en el madero, esa sangre es la que va a limpiarme de todo pecado. Y que cada vez que yo peco, me tengo que acordar que el Señor derramó toda la sangre, su sangre por mí. Toda su sangre por mí. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. ¿Quién dice amén? Dentro de 8 días vamos a continuar con este mensaje. Vuelvo y les leo. Por tanto, arrepentidos y convertidos. O sea, convertirse es darme la vuelta, cambiar mi mente, para que cambiar mis pensamientos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor Jesucristo. Dentro de 8 días, en la voluntad de nuestro Señor Jesús, vamos a seguir con este mensaje. ¿Tenemos aquí alguna persona nueva hoy que nos acompañe para saludarla? No, Leonor ya nos ha acompañado varias veces, ¿cierto, Leonor? Leonor Pinilla nos ha acompañado ya varias veces. Bueno, mis amadas y mis amados hermanos, Señor Jesucristo el Todopoderoso los bendiga. Leamos las escrituras, escuchemos estas citas que manejamos hoy, ojalá las podamos releer esta semana. Hay que estar leyendo las escrituras todos los días, todos los días, todos los días. El Señor Jesucristo está próximo. Mire que el Señor Jesucristo
dijo, nos dio muchas señales de que Él va a llegar pronto y nosotros nos estamos haciendo de los oídos sordos. La Escritura enseña, vamos a hablar sobre una prédica sobre los tiempos antes del fin, pero el Señor ha dado muchas señales. Dice que una de las señales grandes que el Señor Jesucristo está pronto es la homosexualidad. Hay demasiada homosexualidad. De 10 hombres, 9 son homosexuales. De 10 mujeres, 9 son lesbianas. Se cambian de género, etcétera, están inconformes con su cuerpo. Eso es una señal grandísima. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra. 5 naciones fueron destruidas por el fuego porque tanta fue la aberración del ser humano, falta de estar estudiando las escrituras, pérdida de tiempo, mucho ocio, no ayudan a los demás, no aman a las personas necesitadas, se preocupan es por lo de ustedes y no por lo de los demás, y eso hizo que esa gente se convirtiera en homosexuales. Eso está en las escrituras. Y el Señor los quemó, los borró de la tierra con fuego y azufre, y dijo que así mismo va a ser cuando Él vuelva, que esto va a estar peor. Y están dando señales y no nos hemos dado cuenta. Hay una señal grandísima que habla que cuando el río Éufrates se seque, el Señor Jesucristo está próximo. Así que el Señor nos está dando la ventaja, así, porque mientras haya vida hay esperanza para que nos arrepintamos. Si ustedes miran, entren en Google y busquen el río Éufrates, ¿cómo está el río Éufrates ahora? Está casi seco. Seco, debería darnos miedo y temblor que el Señor Jesús ya está próximo y tú y yo no nos hemos arrepentido de una cantidad de cosas que todavía moran en nuestro corazón. ¿Estamos? Así que leamos las escrituras, tratemos de pensar, Señor, oremos, Señor, te pido nos muestres qué debo cambiar. Mire, Señor, yo tengo esta costumbre muy fea, Señor, mire, yo parezco un fosforito, yo parezco un carro viejo, me empujan y me prendo en segunda y ya estoy, mejor dicho, tantas cosas que tenemos que cambiar. Señor, yo no puedo con el chisme, Señor, yo soy muy metida, Señor, yo muy metido, Señor, me meto en lo que no debo. Señor, yo soy muy envidioso, yo no me conformo con las bendiciones que tú me das, yo tengo todo mi cuerpo completo, pero envidio que el otro tiene carro y yo no, envidio que el otro tiene casa y yo no. Todas esas cosas es pecado, es pecado. Así que sumerjámonos en las escrituras. Ese es el verdadero bautismo. Metámonos en las escrituras, caminemos como el Señor Jesucristo anduvo y verá que nos vamos a arrepentir, porque sin arrepentimiento no hay salvación. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, los bendiga. Los amo muchísimo.